Estamos estudiando el libro de Levítico, el hermoso libro del Levítico, que recuérdense que el libro del Levítico se dice en hebreo Vayikra, que es la primera palabra con que comienza el libro, que dice Dios habló, o llamó Dios. Después más tarde, cuando en la versión de los 70 se le llamó Levítico, por decir las instrucciones de cómo funciona la liturgia de Israel a la casa de Leví, que es quien se iba a encargar de esta liturgia. Recuérdense que el Levítico habla principalmente de la santidad. Por eso vamos a ver en el capítulo 19 que la frase central del Levítico, que para mí es la más hermosa de la Biblia, es sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo. Para mí esa es la frase más hermosa de toda la palabra. Y desde el Levítico, porque el Levítico es el libro de la santidad. ¿Por qué? Porque como el Señor sabe que Israel va a romper la alianza continuamente, Él provee el medio de restaurar la comunión entre Israel y Dios, o sea, la santidad del individuo. Porque acuérdense, como dice la palabra, que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y nos habla de los 4 grandes sacrificios que hemos visto, el del holocausto, el sacrificio de Olán, que es la consagración completa de la ofrenda entera a Dios, algo que se quema, que se ofrece totalmente a Dios. La oblación, que era tortas de vegetales con incienso, con aceite, la ofrenda de paz. Vimos la ofrenda por el pecado. Vamos a ver más adelante el sacrificio de expiación de Israel, lo llamado el día de Yom Kippur, que es todo un tratado de lo que hace Cristo en el cielo. Pero ahora estamos en el capítulo 5 del Levítico. Vimos la semana pasada cómo el Señor prescribe por orden de responsabilidad. El primer sacrificio más importante es el del sumo sacerdote, es el de más responsabilidad y el que más puede contaminar a la nación. El segundo sacrificio por la casa de Israel, todo por el pueblo de Israel, que como pueblo ofende a Dios. Después el sacrificio por un jefe, porque tiene responsabilidad. Y por último, el sacrificio por un hombre común, individual, un sacrificio que una persona quiera ofrecer porque ha cometido pecado. Recuérdense que dijimos que en el sacrificio de reparación por el pecado es el único sacrificio donde la persona que ofrenda pone la mano sobre la cabeza de la ofrenda y confiesa sus pecados en voz alta. O sea, que de eso no se habla mucho, hay que repetirlo. En Israel había confesión. La persona que pecaba tenía que ir al templo, ofrecer una ofrenda por el pecado, poner la mano sobre la cabeza del animal y confesar en voz alta su pecado. Y al lado estaba el sacerdote que oía el pecado de la persona que eso oía, o sea que eso es una prefigura ya de la confesión donde vamos a ser liberados por el sacrificio de Cristo. Y en el capítulo 5 hay algunas cosas interesantes, hay cosas que no lo vamos a ver porque son propias de los sacerdotes y de la época, pero estamos viendo sencillamente lo que tiene que ver con Cristo. Pero hay cosas interesantes en el capítulo 5. Dice en el capítulo 5, versículo 1, si alguien peca porque se le ha conjurado a que declare y es testigo porque lo ha visto u oído y no declara y se carga así con un pecado. Fíjate como en el capítulo 5 estos son casos particulares de pecado que requieren sacrificio de expiación, de reparación, como era tan importante la palabra de la que la persona daba en Israel y de los testigos. La persona que era llamada a declarar tenía ante Dios la obligación de decir la verdad. Vamos a ver después que hay unas leyes terribles cuando dice que la persona que declara en contra de alguien, esa persona muere por causa de esta declaración, la sangre de esa persona cae sobre ese individuo y sobre toda la casa de su familia por 7 generaciones, que es lo que Israel dijo cuando crucificaron, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Dice en el versículo 2 distintos tipos de pecados, o bien uno toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o del ganado impuro, o el de un bicho impuro, y se hace así él mismo impuro o culpable.
o bien si uno toca sin darse cuenta cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse y luego cae en la cuenta, se hace culpable. O bien si uno pronuncia con los labios a la ligera un juramento de hacer algo para bien o para mal, en estos casos en que el hombre suele jurar a la ligera y luego al caer en la cuenta se hace cualquiera de ellos. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. ¿Ves? Aquí menciona la confesión auricular en el versículo 5. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y presentará al Señor como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así expiación por su pecado. Vemos la importancia que hay en Israel de no tocar algo impuro o algo que se puede podrir. Más adelante extienden la prohibición a tocar sangre de otra persona o tocar un cadáver. Por eso que ustedes entienden que cuando el sacerdote y el levita iban para Jerusalén y ven a aquel hombre tirado en el medio del camino, dan una vuelta y siguen de largo. Lo más seguro que el sacerdote y el levita hayan pensado que esa persona estaba muerta y sabía que si lo tocaba se volvía impuro y no podían celebrar en él, no podían ministrar en el templo, algo que era una vez en la vida, que el turno de ellos le tocaba. Por eso viene un samaritano que no es tan cuidadoso de la ley y la misericordia ejerció en él. Pero es por esto, porque en Israel todo lo que se fermenta, todo lo que se corrompe, todo animal que come basura es animal inmundo, porque todo lo que se corrompe, todo lo que se fermenta, todo lo que es basura es símbolo del pecado. Y en el versículo 14 en adelante va a hablar del sacrificio de reparación. Dice en el versículo 14, habló el Señor a Moisés y le dijo, si alguien comete una prevaricación pecando por inadvertencia, tomando algo de los derechos sagrados del Señor, ofrecerá al Señor su sacrificio de reparación, un carnero de rebaño sin defecto, valorado en ciclo de plata, en ciclo del santuario, como sacrificio de reparación. Dice en el versículo 21, si uno peca y comete una prevaricación contra el Señor, mintiendo a su prójimo acerca de un depósito, de un objeto confiado a sus manos, o de algo robado o quitado a la fuerza, o si hay un objeto perdido y lo niega, o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar. Si peca así, se hace culpable de devolverá lo robado o quitado a la fuerza, o el depósito que se le confió o la cosa perdida cayó, o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio de reparación. Entregará al Señor su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto según valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante del Señor y le será perdonada cualquiera de las faltas que sea culpable. Es muy interesante porque en el sacrificio de reparación, en los sacrificios anteriores va a hablar mayoritariamente del pecado que comete una persona contra otra persona, pero en el sacrificio de reparación se habla mayoritariamente del pecado que la gente comete contra Dios. Es decir, si alguien comete una prevaricación pecando o tomando algo de los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé sacrificio de reparación. Ya la reparación la vemos que viene desde Israel y es muy importante la reparación, y nosotros muchos que hemos hablado aquí en los retiros de monasterio, hemos hablado hoy en día de la necesidad que hay de reparación. No basta con pedir perdón, no basta con tratar de enmendar esto o lo otro, hay que reparar por el mal que se ha hecho. Es como una casa que se está cayendo, si una casa que se está cayendo y se le cae un día una ventana y se le cae otro día la puerta está podrida y tiene una columna floja y tú no vas arreglando, ¿qué pasa a la larga? Se cae. Una persona que cuida su casa, se rompe una ventana, ¿qué es lo que hace? La cambia enseguida. O con el carro es más común. Si tú el carro se le cae un foco y deja que el foco se le cayó y el guardafango está abollado y lo dejas abollado, ¿en qué se convierte el carro? En un transportation. Terminas tú con un transportation de carro. Según el que cuida su carro, según le van ocurriendo los daños al carro, ¿qué va haciendo? Va reparando. ¿Para qué? Para que mantenga su valor y su figura
original. Eso es lo que hace falta en la iglesia hoy. Y el Señor ya se lo pidió desde la época de San Francisco. ¿Se recuerdan cuando en San Damiano el Señor le habló a San Francisco y le dijo, repara mi iglesia? Y San Francisco entendió que tenía que levantar las paredes de la iglesia. El Señor le dijo, no, esa no es la iglesia que yo quiero que repare la iglesia espiritual. Y hoy en día la iglesia es muy importante la oración de reparación, que todo lo que se ofrece total a Jesús o a Dios es un sacrificio. Casi siempre nosotros relacionamos el sacrificio con algo sangriento, pero hemos visto que hay sacrificios que no son sangrientos. Por eso dice San Pablo, ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios. Tenemos que ofrecer sacrificios de reparación. ¿Qué cosa es sacrificio de reparación? Tantas personas que continuamente están ofendiendo a la iglesia desde afuera, insultando a la iglesia desde afuera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar y pedirle al Señor perdón por esas ofensas que se están cometiendo. Eso es oración de reparación. Los que unos destruyen por un lado, nosotros los reconstruimos por otro con nuestra oración, con nuestro sacrificio. Yo con ustedes que les pasé email, les dije que se prepararan para un desaguisado de los canales de televisión esta cuaresma. Bueno, pues ya salió. Van a poner una serie sobre el Papa Borgia, o la empezaron a poner, y prepárense, porque el Papa Borgia no fue un santo. El Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, fue posiblemente en el plano personal el peor papa que hubo en la historia, a tal punto que los cardenales no quisieron enterrarlo en el Vaticano. Fue un hombre de una vida moral disoluta, totalmente. Pero un hombre con una vida moral tan disoluta, nunca en la vida se equivocó una sola vez en fe. Y mira que han examinado los escritos de él para ver si le encuentran algún fallo. No le han podido en 500 años encontrar un solo error en dogma, en doctrina, y fue un excelente administrador de la iglesia. Eso porque el don que del Señor, de sucesión de Pedro, no hace santa a la persona. El don que del Señor es de no equivocarse en materia de fe, doctrina y moral. Aquí me decía, un papa puede ir al infierno, digo, con más facilidad que cualquiera otro. Porque lo vimos aquí en Levítico, mientras más responsabilidad tiene la persona, más peligro está en caer. Y el Papa Borgia tuvo, pero también tuvo una vida personal disoluta. Eso la iglesia no, y fue un escándalo para la misma iglesia en su época, pero a tal punto que él no celebraba misa. Él se sentaba en el trono y otros cardenales celebraban la misa. Él fue ordenado sacerdote la víspera de consagrarlo papa, porque él era cardenal laico. Y cosas que pasaron en la Edad Media. Pero ¿qué pasa? Como era un papa español, era tío de San Francisco de Borja, para que vean que en toda la familia hay de todo un santo tan grande que estremeció al mundo cuando dijo no sirvo a más señor que se muera. Como era español, ese santo era muy odiado por los ingleses, era muy odiado en el misma Roma, y sobre él se han creado una cantidad de leyendas que son totalmente absurdas. Él no tuvo una vida santa, pero lo que se ha dicho de él es prácticamente un monstruo. Y eso es totalmente incierto, por los mismos datos de la época. De la hija de él, Lucrecia de Borgia, ya hay escritores que han sacado la cara por Lucrecia de Borgia. Hay escritores que han dicho, esa mujer no es lo que dice la leyenda negra. Lucrecia de Borgia murió en olor de santidad como duquesa de Ferrara, muy querida por su pueblo. O sea, se han tejido una cantidad de leyendas negras como la de la Inquisición y las Cruzadas, y eso es lo que va a poner el canal de televisión ampliado y a la máxima potencia. Y vos veremos los mismos que se confunden de siempre, ya se vuelve a alborotar el gallinero. Siempre la televisión en Cuaresma saca algún tema para insultar a la iglesia. Yo le decía aquí en el otro día, demos gracias a Dios porque en los primeros 1000 y pico de años de la iglesia casi todos los papas fueron santos o mártires. En los últimos 500 años todos los papas han sido un santo. El canal para encontrar un chisme tuvo que irse al siglo XIV a encontrar un chisme de un papa. Así que estamos bastante bien. Yo quiero ver qué institución puede decir que por 500 años tuvo presidentes intachables y santos. En los últimos 500 años hemos tenido una línea sucesoria de papas. En la Edad Media hubo problemas con varios papas porque se eligieron nobles, de casas nobles, que más lo que les interesaba eran las artes y la guerra, y eso que la fe de la iglesia, pero nunca se erró en doctrina moral. Pero esas cosas, también están poniendo una película donde ponen al gran Cirilo de Alejandría como un asesino, a San Cirilo.
esas cosas parece que no son daños que se le va haciendo a la iglesia porque algún tonto va a caer en eso. Entonces nosotros tenemos que reparar por esos daños que se están haciendo. Los daños de afuera de la iglesia y los daños que son peores todavía de adentro de la iglesia. Porque cada vez que hay un escándalo de un sacerdote o que hay un escándalo de un laico o cualquier cosa, eso también abre grietas en la iglesia. Y si la iglesia sabe grietas de los ataques de afuera y de los bombazos de adentro y nosotros no reparamos la casa, no se va a caer, pero tenemos la responsabilidad que la casa se puede caer. O sea que desde el Levítico nos habla y de eso no se habla, de la importancia de la reparación. Yo creo que aquí hay por lo menos 5 o 10 minutos santísimos a la semana y hacer oración de reparación. Es decir, Señor, estoy aquí para adorarte por los que no te adoran, por alabarte por los que no te alaban, por agradecerte por los que no agradecen, por la frialdad de los que comulgan y de los que nunca vienen a visitarte. Yo estoy aquí para suplir esa gente. Tenemos que hacer oración de reparación. Yo creo que 10 minutos a la semana no cuesta trabajo a nadie. Y si 1 billón y pico de católicos dieran 10 minutos a la semana para orar por reparación, íbamos a tener una iglesia santa. Pero nos atacan por todos lados, por dentro la apostasía está también que acaba dentro de la iglesia. ¿Y quién repara? Nadie. Y aquí nos habla de la necesidad, y eso es nuestro deber para con Dios, reparar las ofensas, porque fíjate que en el versículo 14 lo dice, que los sagrados derechos de Dios, todo lo que atenta con los sagrados derechos de Dios. Y el otro día leí en un lugar que decía que hoy todo el mundo tiene derecho, los homosexuales, los gordos, los blancos, los latinos, los negros, los chinos, las ballenas, los hipopótamos, el único que no tiene derecho es Dios. Tú no puedes atacar a un homosexual, tú no puedes atacar a que te pongas abrigos de pieles, tú no puedes atacar a un latino porque enseguida sale un sucio. Sin embargo, todo el mundo puede insultar a Dios impunemente porque es una moda simpática. Dios también tiene derecho. Y el otro día estaba viendo y decía, esto es un desastre. Un muchacho ahí que yo no veo el programa, pero lo vi en la noticia de American Idol, que se echó mucho spray en la cabeza y se lo dijeron allí jugando y él dijo que después se dio cuenta que tenía miedo de un Pepsi moment. Él dijo Pepsi moment por cuando Michael Jackson le cogió candela a la cabeza por tener, pero él lo dijo como un chiste. Bueno, tanto protestó a la familia de Michael Jackson que cuando pusieron el programa borraron esa frase. O sea, son extremadamente delicados con toda esta. Ahora, cuando es referente a Dios o a la iglesia, pueden insultar, pueden difamar, pueden agredir a la iglesia y nadie hace nada. Tenemos que lo menos que podemos hacer, si no tenemos lengua para hablar, es tener rodilla para reparar. Tenemos que hacer el sacrificio de reparación. Todo lo que atente con los derechos sagrados de Dios. Tenemos que ver los cuáles son, nosotros pensamos que pueden ser los sagrados derechos de Dios sobre el mundo, reparar sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre los teólogos que andan diciendo disparate y confundiendo gente dentro de la iglesia. Toda esa cantidad de evidentes falsos, viendo vírgenes y santos por donde quiera y dando mensajes extrañísimos y gente siguiéndolo. Tenemos que hacer reparación tanto y el Papa dijo el otro día que más peligroso que el ataque de afuera es el pecado de adentro. Ese es más peligroso. Pero no solo el Levítico nos habla, y el Señor, porque esto el Señor se lo dice a Israel, repara los derechos míos, están violando los derechos míos. También habla de la reparación a nivel personal en el versículo 21 en adelante. Y de eso no se habla tampoco en la confesión. Hoy en día casi nadie habla de la confesión. Eso es un tema que el demonio no le conviene que hablen de la confesión, porque ahí es donde las almas salen de las garras de él. Y por eso que el demonio ataca tanto el sacramento de la confesión. Pero para que haya verdadera confesión tienes que tener arrepentimiento, tienes que confesar tus pecados, tienes que cumplir la penitencia y tienes que hacer reparación. Hoy en día esa última parte no se dice en absoluto. Si tú no haces reparación, y lo dice el Levítico, dice, si tú le cogiste algo a una persona, ¿qué es lo que tienes que hacer? Devolverla. No vale arrepentirte. Ahora yo me robo $1 millón de mi empresa, me arrepiento y me quedo con $1 millón. Eso es lo que está pasando.
entre los políticos. Lo expulsan del cargo, le meten 6 meses de cárcel y se quedó con 5 millones de dólares. Y está pasando en la misma iglesia. Nosotros pecamos y después no reparamos el pecado que hemos hecho. Y es pecado que tenemos que repararlo. Si tú hablaste mal de una persona con alguien, tú tienes la obligación de ir a esa persona y decirle, mira, lo que te dije, no te lo había dicho, fue una imprudencia mía o fue mentira, fue llevado por la ira, tienes que... Y así, cualquier cosa, tienes que reparar. Tenemos que hacer, si no, la confesión no es buena, si no hay reparación, el Señor lo está pidiendo desde el Levítico. Hay pecados que no se pueden reparar. No sé, matar a una persona, tú no puedes reparar, devolver la vida de una persona, cometer un aborto, tú no puedes reparar el bebé que mataste. Para cuando el pecado no se puede reparar, está el purgatorio. Para eso es el purgatorio, para purificarnos de los pecados que hemos cometido y no han sido reparados y han causado daño a otra persona. El purgatorio no es una segunda oportunidad, al purgatorio nada más que van los salvos. El purgatorio es un proceso de purificación para el daño que hemos hecho a los demás y nunca lo hemos reparado. Así que mientras más tú reparas un daño, menos purgatorio. Proceso de reparación, purificación, porque nada dañado entra al cielo. Y el Señor te perdona, sí, el Señor te perdona, pero ¿y el daño que tú hiciste? Alguien me decía, si Hitler se arrepiente, va al cielo. Y yo, si Hitler se arrepiente al final de su vida, definitivamente que va al cielo, si se arrepiente de corazón. Entonces me decía, pero no es justo que vaya con la misma gente que él quemó. Digo, para eso tendrá un largo purgatorio. Entendiendo que se haya arrepentido de corazón, es el punto. Es el punto. Y eso es lo que el Señor dice y da una lista y fíjate que dice que estos pecados que se hacen engañando son pecados contra Dios, porque Dios detesta la mentira. Y es importante, aunque este sacrificio de reparación no tenía la característica tan marcada como el de holocausto, como el de oblación, como el de comunión, como el de perdón de los pecados, no era un sacrificio tan marcado. Por eso no se habla mucho y no sabemos mucho más de este sacrificio. Pero hay algunos elementos que son los siguientes. Tenía lugar cuando había habido una o varias lesiones del derecho de la propiedad también. Si ustedes ven, todo lo que habla aquí muchas veces es, después de la parte de Dios, de los hombres, es en contra del derecho de la propiedad. Para el ritual no era necesario la presencia del pecador. O sea, solamente tenía la restitución, era lo más importante, y después llevar a cabo el sacrificio requerido. Pero esto es muy interesante saber cómo el Señor nos habla de la reparación desde el Antiguo Testamento, que hoy en día, 4.000 años después, todavía no sabemos nada de reparación. En algún lugar se hablará, pero ¿ustedes lo han oído hablar últimamente de la reparación? No. Había una congregación de monjas que no sé qué rumbo habrán tomado, que se llamaba La Reparadora, que la misión de ella era, siempre habían 2 delante del Santísimo, orando por reparación 24 horas. Yo más nunca he oído hablar en La Habana había un convento de las reparadoras, yo nunca he oído hablar de las reparadoras, desafortunadamente, ojalá que sigan todavía reparando, pero no he visto, hace falta más, y ya que los conventos se han achicado, la función de los que hacían ellos ahora cae sobre cada uno de nosotros. Así que traten de buscar por lo menos en esta cuaresma 10 minutos a la semana para ir a hacer oración de reparación. Es decir, Señor, estoy aquí por todos los que no vienen. Eso ya es oración de reparación. Del capítulo 6, todo el capítulo 6 son una colección de normas rituales de los sacrificios, de lo mismo que se habló anteriormente. Anteriormente hablamos los primeros capítulos del sacrificio en sí. Ahora se repite el holocausto, el sacrificio por el pecado, pero se repite desde el punto de vista del sacerdote. Más que nada son normas que el sacerdote debe de seguir. Por eso esto va dirigido a Aarón y a la dinastía sacerdotal. Por ejemplo, dice en el 6.1, habló así el Señor a Moisés, da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que quedará sobre las brasas de encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas
a la que el fuego habrá reducido las grasas del holocausto puestas sobre el altar y las depositará a un lado del altar. Después se quitará las vestiduras y se pondrá otras para llevar las cenizas fuera del campamento. El fuego permanecerá encendido sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas, colocará encima el holocausto y sobre él quemará el sacrificio de comunión. Luego permanentemente arderá sobre el altar sin apagarse. Esta parte es muy interesante y nos enteramos de algo. Por la tarde había un sacrificio ¿de qué? De holocausto. Por la tarde había un sacrificio de holocausto. Un sacrificio que se quemaba totalmente a Dios. ¿Y qué hacía? Se dejaba ardiendo toda la noche en el templo. Y esto es muy interesante, eso se ha hablado en muchísimos retiros, se ha hablado de esto. ¿Cuál era la función? Por la noche, después del último holocausto, el templo, se quedaba vacío, pero los turnos sacerdotales se quedaban dentro del templo en sus lugares, y la guardia del templo, los levitas, eran los que hacían ronda cuidando el templo. Pero por la mañana, cuando ya se veía el primer rayo de sol que iba a salir, que tocaban la trompeta de plata anunciando que el templo se iba a abrir para el primer sacrificio del holocausto del día, la primera función de los levitas era revestidos para ministrar con el alba de lino y los calzones de lino. Tenían que subir y tenían que hacer una cosa muy importante, tenían que quitar la ceniza de encima del altar, porque durante toda la noche se había estado quemando todo eso. ¿Y qué es lo que tenían que hacer entonces? Avivar el fuego. Este fuego, dice que el fuego siempre tenía que estar ardiendo. Ese fuego nunca se podía apagar. Y no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que este fuego es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Este símbolo es signo del Espíritu Santo. Este fuego que ardía perennemente estaba en el templo de Dios, el único templo de Dios que existía en ese momento. Ahora Pablo nos ha dicho en el Nuevo Testamento que el templo de Dios no es un edificio de piedra, que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Es la misma que la de los levitas. Primeramente, tenemos la obligación de los levitas, tenemos que quitar la ceniza de arriba de nuestro altar. Cuando la ceniza se acumula y se acumula y se acumula, ¿qué es lo que hace? Apaga el fuego. Yo, como me crié en Cuba, yo vi bastantes fogones de carbón y las doñas continuamente estaban sacando la ceniza y avivando el fuego con un abanico. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Tenemos que sacar de nuestra vida toda la ceniza. Y mira que tenemos cenizas. ¿Qué son las cenizas que tenemos en la vida? El pecado, por supuesto, es la ceniza principal, pero hay muchas cosas que en nuestra vida que son sentimientos, que pueden llegar a ser pecado y nosotros no la consideramos como pecado, que es ceniza que apaga el fuego: odio, egoísmo, rencores, envidia, avaricia pero sobre todo esas cosas de adentro, gente que viven sufriendo y recomiéndose el alma por algo que sucedió hace 20 años. Y no son felices nunca en la vida, ni dejan a nadie ser feliz por algo que sucedió y que hace tiempo que debía haber soplado la ceniza. Y todas esas cosas que acumulamos va apagando el fuego del Espíritu Santo. En el mismo grupo, ¿cuánta gente de las cenizas que le cae le apaga el fuego del Espíritu Santo? Porque si fulanito no me saludó, si menganita no me llamó a cantar, si el otro creo que me viró los ojos, si el otro llegó y tenía mala cara y esas cosas. Ustedes se ríen, pero posiblemente algunos de ustedes caigan en esa trampa, porque ya muchos han caído. Eso va cayendo sobre el fuego del Espíritu Santo y lo va apagando, y lo va apagando, y lo va apagando. Qué pena es ver una persona que se le apaga el fuego. Una persona que tú conociste llena de fuego del Espíritu Santo y la ves después en el mundo sin interesarle. Esa persona da doble pena que un ateo. Y yo he visto muchísima gente que se le ha apagado el fuego, pero algunos fuegos han sido como los fuegos artificiales del 4 de julio. Muchas explosiones y luces, pero de poca duración. El fuego de Dios no son los fuegos artificiales del 4 de julio. Por eso lo dice, fuegos artificiales. El fuego del Espíritu Santo es un fuego que nunca se apaga.
que nunca se apaga. Pero para que nunca se apague, el creyente tiene primero que quitar la ceniza y después avivarlo. Avivarlo. ¿Cómo avivamos el Espíritu Santo? Con la oración, con los sacramentos, con la lectura de la palabra, con la fidelidad. Avivamos el fuego, con la invocación, con la efusión del Espíritu Santo que uno pide todos los martes y cualquier día uno pide la efusión personal del Espíritu Santo. Es necesario pedir continuamente la efusión del Espíritu Santo, solamente no se da en un seminario de vida en el Espíritu, hay que pedir continuamente la efusión del Espíritu Santo. Y fíjate qué interesante que cuando quitaban los levitas la ceniza, por la mañana. Yo creo que cuando uno se debe levantar por la mañana, la primera oración que hacer es: Señor, arranca de mi vida todo el día de ayer que me puede hacer daño o me puede alejar de ti. Borra de mi mente las cosas que me han pasado, que a la larga no son beneficiosas ni aportan nada a mi vida de cristiano. Es muy interesante este ritual del templo. El templo comenzaba quitando la ceniza, avivando el fuego, y después la función de los levitas era que ese fuego nunca se apagara. Era el fuego del sacrificio, era el fuego del Espíritu Santo, era el fuego que consumía lo que se ofrecía a Dios. Si ustedes ven, el que consume todo lo que nosotros ofrecemos a Dios y se lo lleva a Dios es el Señor Espíritu Santo. Esta parte que estamos viendo de aquí es, como le dije, más que nada relacionado con los sacerdotes. Dice en el capítulo 17, habló el Señor a Moisés y le dijo: di esto a Aarón y a sus hijos. Por eso vemos que no es para la casa de Israel, es para Aarón, para la dinastía sacerdotal. Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto delante del Señor, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa santa. La comerá el sacerdote que ha ofrecido a la víctima por el pecado. Será comida en el lugar santo dentro del atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto esté en contacto con esta carne quedará consagrado. Y si su sangre salpica los vestidos, lavarás en el lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá, y si ha sido cocida en vasija de bronce, esta se fregará y se lavará con agua. Aquí habla también de este sacrificio por el pecado, pero también habla de lo importante que son las cosas que tocan las cosas de Dios. Dice aquí que todo vaso que haya tocado, si es de barro, ¿qué es lo que hay que hacer? Romperlo. Y si es de bronce, purificarlo. Porque todo lo que está en contacto con Dios termina teniendo ese poder de Dios que ha contenido en él. Por eso que los cálices, el copón, la custodia, las cosas de culto, a pesar que son objetos, son sagradas y merecen todo el respeto que se le trate con toda santidad, porque son cosas que han estado al servicio del Señor. Vamos a ver después en adelante que el Señor promulga una ley, y el Señor va a decirlo varias veces, que todo lo que haya tocado Dios, nadie lo puede tocar. Todo lo que Dios toca, como el arca, es propiedad de Dios. ¿Se acuerdan cuando el criado de Obededón quiso tocar el arca? Cayó muerto. Nadie podía tocar el arca. De ahí viene también, tenemos que pensar que si el arca no se podía tocar porque la gente se caía muerta, porque la gloria de Dios alguna vez bajaba al propiciatorio, ¿cuánta más antes María, que tuvo no una nube, sino tuvo a Dios dentro de su vientre? Desde que María concibió a Jesús, María se volvió intocable, nadie la podía tocar. Por eso uno de los casos que José sabía muy bien, que él no podía jamás tocar a María, porque ella era propiedad. Si ha habido algo propiedad de Dios, ha sido María, igual que el arca. Y esta serie de lecciones que estamos viendo aquí de los sacerdotes, pues en el 7 habla de sacrificio de reparación, y dice en el 7:7, el sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que haya hecho la expiación con ella. Las víctimas de cierto tipo de sacrificios, se recuerdan, era propiedad del sacerdote y del templo. ¿Cuál era el único que comían el oferente y el sacerdote? ¿Se recuerdan? El sacrificio de comunión. En el sacrificio de comunión comía el sacerdote de la víctima y el que la ofrecía y sus invitados. Y hablando de la santidad de los sacrificios, dice esto es muy interesante, en el capítulo 7, versículo 19,
no podrá comerse la carne que haya tocado cualquiera cosa impura, será consumida por el fuego. Pero dice, toda persona pura podrá comer la carne, pero quien en estado de impureza coma la carne del sacrificio de comunión presentado a Dios, este será excluido del pueblo. Eso parece que lo escribió Benedicto XVI en el Catecismo. Todo el que coma el sacrificio impuramente será excluido de la comunión del pueblo de Dios. Mira tú cómo desde ya esto que la iglesia proclama, que tú para comulgar tienes que estar puro, porque Dios no habita donde hay algo impuro, que es que los israelitas lo obtenían por medio del sacrificio, nosotros lo obtenemos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, pero por medio del sacramento de la confesión. Como este concepto, si ustedes están viendo, todo lo que hemos visto aquí en el Levítico hasta ahora son conceptos que se mantienen en la Iglesia Católica. Todos los conceptos del Levítico lo hemos visto que son totalmente actuales en la Iglesia Católica. Si ahora dice, el que se acerca a comer la carne de Cristo impuro, queda excluido, queda excomulgado. Parece católico, y eso viene del libro del Levítico. Nadie en estado de impureza puede comer la carne del sacrificio. El que comía en estado de impureza se excluía del pueblo, eso es serio, se excluía del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir que se excluía del pueblo de Israel? Que dejaba de ser parte del pacto. Lo separaban del pacto. Eso se llamaba en hebreo Jerem. Jerem se llamaba en hebreo, que es equivalente a la excomunión. Cuando dicen, ¿de dónde la iglesia sacó la excomunión? La iglesia sacó la excomunión del Levítico, del Jerem, de todo el que comía cosa impura, y ellos después llevaban a ver otros pecados, que lo cual hacía que la persona que lo cometiera quedaba excluido del pacto, quedaba excluido de la comunión del pueblo de Israel. En el versículo 26, y esto es muy interesante, en el versículo 26, 7:26, dice, tampoco comerán sangre, ni de ave de otro animal, ni de ninguno de los lugares que habita. Todo el que coma cualquier clase de sangre será excluido de su pueblo. Todo el que coma sangre cae sobre él el Jerem. Ahora, los testigos de Jehová se basan en este versículo, que yo no sé cómo lo encontraron. Sí, ellos no entienden cuando Cristo dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y ellos no entienden cuando Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esa roca edifico mi iglesia. Ellos no entienden eso. Sin embargo, encontraron este versículo de hace 4.000 años y de ahí han hecho el centro de la doctrina de ellos. Mire, el Levítico prohíbe, primeramente, ellos son fundamentalistas, vamos a ser fundamentalistas. En el versículo 26, los que tienen su Biblia y los que no vinieron desbibliados, los que tienen el versículo 26, en algún momento ahí dice transfusión. ¿Qué es lo que dice? Comer sangre. En ningún momento ahí dice transfusión. ¿Y por qué no dice transfusión? Porque faltaban 4.000 años para que la transfusión se inventara. La transfusión se inventa a final del siglo XIX. ¿Cómo van a prohibir 3.000 años atrás algo que no existía ni se conocía? Por eso es que todo lo de ellos es un perfecto desatino. Aquí prohíbe el comer sangre, de comer animales que tengan sangre. Y ya lo explicamos, pero más gente nueva lo vemos a decir, y como a ustedes se lo olvida todo, lo más seguro se les ha olvidado, es porque los judíos tenían el concepto que la vida estaba en la sangre. Que la vida estaba en la sangre. Ese era el concepto de la época, eso es lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque cuando a una persona se le salía la sangre, se moría. Entonces la vida está en la sangre. Entonces decían, tú no puedes entrar en comunión con la vida de otra persona. Pues esa persona tiene pecados, si esa persona está en Jerem, esa persona, y tú comes la carne de esa persona, entras en comunión a través de la sangre, que es la vida, con esa persona. Y menos puedes comer sangre de un animal que es inmundo, porque entonces tú entras en comunión con el animal inmundo y te vuelves inmundo. Ese es por qué la Biblia prohíbe comer sangre. La prueba de que
es un disparate esto de la prohibición de las transfusiones, es que los judíos ortodoxos, esos que se tienen aquí se visten de negro, que son los que guardan la ley, los 613 mandatos de la ley lo cumplen, ellos se ponen, fue lo primero que hice en Israel, averiguar, ellos se ponen transfusiones. O sea, si esa gente que no prenden el switch de la luz el sábado porque es trabajo, supieran que la transfusión tiene que ver con esto, nunca jamás se la pusieran. Y ellos, fue lo primero que hice, hablar con uno de Meazarín en Jerusalén y preguntarle, y me dijo, nosotros sí no ponemos transfusiones, ¿por qué no? O sea, él no tenía ni la menor idea de por qué yo le preguntaba eso, porque para él es lo más natural del mundo. Ellos pensaban que la vida estaba en la sangre. Y se lo dije la vez anterior, por eso es que cuando sabemos eso, entendemos el asombro de los apóstoles el Jueves Santos. Cuando Jesús dijo, toman y beban, ¿qué cosa? Mi sangre. Ellos sabían que la vida estaba en la sangre. Jesús le estaba diciendo, tomen mi vida, llénense de la vida mía, tomen la sangre mía, llénense totalmente de lo que soy yo y de quién soy yo. Por eso de tomar y beber de la sangre es mucho más profundo de lo que las frases que nosotros vimos en la misa o que hablan por ahí. Ellos entendieron que Jesús le estaba dando, ¿qué cosa? Su propia vida, pero no por perdón de los pecados, sino para que esa vida alimentara la vida de ella, para que ellos entraran en común. Si una persona comía cosa inmunda, se volvía inmundo. Pues el que comía la sangre de Jesús se volvía santo. Por eso es tan impresionante. Hay muchas cosas del Evangelio que se pierden cuando no sabemos la mentalidad judía. Yo digo que el 90% de la belleza del Evangelio se pierde por no conocer la mentalidad judía. Y vienen los problemas que leemos la Biblia con mentalidad del siglo XXI. Entonces no entendemos nada. Como enjuiciamos la historia, enjuiciamos al Papa Borgia, enjuiciamos la cruzada, enjuiciamos la Inquisición con mentalidad del siglo XXI. Eso es un error histórico. Tú tienes que enjuiciar los actos con la mentalidad de la época. Pero yo pensaba, oye, mira qué curioso, están criticando al Papa Borgia. Sin embargo, ¿quién fue el fundador del anglicanismo? Enrique VIII. ¿Y quién fue Enrique VIII? Un fornicario, un ladrón que le cortó la cabeza a dos de sus mujeres, que eso fue un crimen. Pero nadie hace un programa de los crímenes de Enrique VIII y sí de un Papa Borgia que nunca le cortó la cabeza a nadie. Mira tú por dónde andamos. Pero marquen, porque los testigos de Jehová se basan en este versículo. La primera razón, ahí no está la palabra transfusión. ¿Por qué? Porque no existía. Segunda razón, sentido espiritual, los judíos prohibían el tomar la sangre porque pensaban que en la sangre estaba la vida, cosa que sabemos que ya pensamos que el espíritu es otra cosa. Ahora ya veremos la semana que viene, vamos a ver la investidura de los sacerdotes, porque los sacerdotes, cualquiera no podía ser sacerdote en Israel, y es tan importante que hay un capítulo para decir cómo hacer a esta persona sacerdote. En Israel cualquiera decía, ay, fulanito es buenísima gente, vamos a hacerlo sacerdote. No existe. Primero tenía que ser descendiente de Aarón. Y después los levitas eran como los diáconos. Tenía que ser descendiente de Aarón, o si era levita, descendiente de Leví, y después había que hacer un ritual para investirlo. Y después tenía que ponerse ropas diferentes. Vamos a ver lo importante que es que el Señor lo menciona en el siguiente capítulo. Hoy en día pues seguimos igual en la iglesia, cualquiera no puede abrir una iglesia, tiene que estar en el orden de los apóstoles. Este capítulo de la investidura sacerdotal y cómo los sacerdotes inauguran el ministerio es también muy interesante, aunque ya vimos parte de las vestiduras cuando estudiamos el Éxodo, pero es la importancia, si se fijan en el Levítico, hay una importancia tremenda. En el Éxodo vemos la importancia tremenda ¿de qué? Del pacto de Dios. El pacto de Dios es fundamental. Si tú no entiendes el pacto de Dios, tú no entiendes ni siquiera la Eucaristía, ni entiendes nada. Por eso todos los estudios que hacemos aquí lo hacemos desde el punto de vista del pacto. Es lo que une todas las cosas espirituales. Segundo, después del pacto, el Levítico nos sienta hablando de qué? De los
sacrificios. Lo importante que para el pacto son los sacrificios. Y ahora nos va a hablar de la santidad de los sacerdotes. Lo importante que son los sacerdotes para el pacto. Mira, entonces hay una cosa importante en la relación con Dios. Primero, pacto. Después, sacrificio, que es la liturgia, tu relación comunitaria. Y después, el sacerdote que media entre el pueblo y el pacto de Dios. Por eso es que está puesto en este orden de importancia en el Levítico y en la nueva, y sin la antigua alianza. Recuérdense que en la nueva alianza, el nuevo pacto de Dios en Cristo, es la plenitud de lo que ya se ha anunciado en el Antiguo Testamento. Dice San Pablo que en el Antiguo Testamento eran símbolos. Ahora son, ¿qué cosas? Realidades. La semana que viene vamos a ver esta parte de los sacerdotes adentrándonos en el Levítico. Ya es la semana antes de Semana Santa. Una persona me preguntó, y aunque yo se lo he dicho ya, muchos de ustedes lo saben, una persona que está aquí me preguntó que por qué la Semana Santa cae movible todos los años, y los que no lo oyeron, que yo lo he dicho varias veces, la Semana Santa cae movible todos los años porque el Señor le dice a Moisés, los judíos no tenían un almanaque pegado atrás de la puerta de la entrada de la tienda, ellos no tenían computadora, ni tenían, el ciclo de tiempo de Israel se medía por la luna, ni siquiera por el sol, eran años lunares, eran ciclos lunares. Entonces, Moisés le dice, el Señor le dice a Moisés en Éxodo que celebre la fiesta de la Pascua la primera luna llena de la primavera. La primera luna llena de la primavera. Entonces, ese día que la luna ya salía en Jerusalén, y esa era la noche de la Pascua. Y de ahí, pues viene porque nosotros, hubo una controversia en los primeros 200 años de la iglesia, si la Pascua debía ser el día de la luna llena. O sea, si la luna llena cayó un miércoles, ese día celebrar la resurrección de Jesús. Y si la luna llena cayó un viernes, ese día celebrar la resurrección de Jesús. Pero el Papa Víctor determinó en el 100 y pico, mira tú lo importante, desde el 100 y pico los papas determinaban ya en la iglesia, para el mundo griego. El Papa Víctor determinó que para guardar el domingo como el día que se conmemora la resurrección de Jesús, la Pascua fuera el domingo siguiente de la primera luna llena. Por eso ustedes van a ver que desde Jueves Santo ya hay luna llena. O sea, siempre en la semana que cae la luna llena, de domingo a domingo, es la Semana Santa, para no desvirtuar el sentido dominical de la resurrección de Cristo. Entonces esa persona me hizo una pregunta también muy interesante. ¿Por qué entonces la Pascua de los judíos no cae con la Pascua de nosotros? Debería caer junta porque es la misma luna. Pero sucede que cuando la diáspora judía, después que se derrumbó el templo, le era muy difícil saber cuándo era la luna llena en Jerusalén, cuando los judíos fueron dispersados y fueron a parar a Rusia, a Europa. Le era muy difícil para ellos decir, óyeme, la luna nueva, la luna llena es la semana que viene. Le era extremadamente, no había forma humana de decírselo. Entonces, como en Éxodo 12 el Señor le dice que celebre la fiesta, la primera luna llena, y cuando madura la cebada en Israel, los judíos determinaron poner la fiesta de la Pascua cuando madura la cebada en Galilea. Que eso sí lo podían saber los agricultores con 6 o 7 meses de anticipación. 6 o 7 meses ellos sabían, para tal semana la cebada va a estar ya madura. Entonces ya le avisaban a todos los judíos por carta, la Pascua va a ser tal semana. Por eso es que la Pascua judía cae unos días después, o una semana, nunca más de 15 días después de que nosotros celebramos la Pascua. Cada cierto tiempo, como los judíos tienen años lunares, cada cierto tiempo las dos caen en la misma época. Pero usualmente caen, y por eso los judíos, ya que estoy en el dato, cada, no sé si 13 años, le ponían un mes extra al año. Porque como eran meses lunares, de 30 días a 30 días, podía la Pascua un día terminar cayendo en diciembre, junto con el Hanukkah. Entonces, para equilibrar el calendario, cada ciertos años ellos ponían un mes extra para que nunca los tiempos litúrgicos se pasaran de los meses que
que deben ser.